can start the second part of our symposium. It's really easy for me to introduce Bon, Roger on reprend Wise. notre séance. Why? Ça va être Because très facile pour moi de Roger présenter. Wise Va a ser doesn't muy need a fácil presentar a los presentation. ponentes de hoy. It's Creo que no a necesitamos magister presentar al for señor all of us, Roger Weiss. a colleague, but also a magister, Ha sido un especially in the colega, ha study of sido un mentor craving and the behavioral y en el covariance caso del of the estudio del craving Kevin and psychopathology y en of the todas las craving and distintas psychopathology in the variantes treatment de las of psicopatologías addiction. dentro de lo que es el Roger tratamiento Weiss de la adicción. Él is a ha sido el professor of que realmente psychiatry nos ha at ido guiando. Harvard University and Estamos hablando de director of profesor, de un psiquiatra, a very profesor en la big Universidad de Harvard, research group psiquiatra, at y bueno, McLean además Hospital. preside Please, un grupo de Roger, the floor investigación, is de yours. un grupo de investigación muy importante. Así que sin más le paso la palabra. Muchísimas gracias. Es un honor el poder dirigirme a todos ustedes. Vamos a hablar de cómo mejorar los resultados con la buprenorfina y el papel de las terapias conductuales, respuestas tempranas, etcétera. Así que bueno, vamos a ver los ensayos clínicos con buprenorfina. Vamos también a ver hasta qué punto una terapia conductual mejora los resultados. Estos resultados, ¿qué es lo que podemos aprender de todas estas respuestas? Respuestas. Cuento con un equipo de 3 personas, Alan Bailey a la derecha, en el centro Matthew y Ingrid a la derecha. Estamos hablando de tres jóvenes talentos. Vamos a ver cuáles son los niveles de tratamiento de éxito o hasta qué punto es exitoso este tratamiento, sobre todo cuando en los casos de trastornos por consumo de opioide. Hemos tenido un 49% de resultados satisfactorios gracias a la buprenorfina, mientras que después también hemos trabajado sobre la buprenorfina inyectable y ahí sí que tenemos un 29% de éxito con la buprenorfina inyectable y sobre todo cuando lo comparábamos con el 2% de éxito con el placebo. Así que con relación al tenemos un muy buen resultado sobre todo si comparamos estos niveles de éxito, es decir, estábamos hablando de un 29 con relación a un 2%. Así que vemos que evidentemente esto mejora los resultados. Vemos que si añadimos una terapia conductual, no hay un aumento de los resultados. Ha habido otros resultados. Matthew y el resto de los investigadores del grupo han analizado el uso de la BUP-IMM en Estados Unidos. Hemos analizado 4 casos de buprenorfina más una gestión. Así que bueno, hemos, como les he dicho, realizado 4 estudios y al final nos damos, lo hemos armonizado. Al final el número total de participantes en los 4 estudios fueron de 869 personas. Cuando juntamos todos estos datos, se trata de ver si ha habido una mejora. Hay efectivamente una mejor retención en el tratamiento
Esta terapia conductual aumenta la retención, aunque evidentemente vamos a tener subgrupos de pacientes que responderán mucho mejor a esta terapia conductual. Y además, bueno, hay características moderadoras que influyen en la respuesta que podemos dar: el uso de heroína, el uso del consumo de cocaína, el número de episodios de tratamiento previos, la edad, el dolor, la depresión. Así que bueno, si nos referimos a los resultados, allí donde la terapia conductual no se asoció a la retención del tratamiento o al funcionamiento general. Así que si analizamos las cifras, el grupo de terapia conductual tenía 7,2 semanas. eh, Hemos tenido un corte del sonido con relación a aquellos que no contaban con una terapia conductual. Además, bueno, evidentemente hubo pocos cambios en las medidas así de funcionamiento a las 12 semanas, y el efecto del tratamiento sobre consumo no se vio afectado por la edad, por el uso de heroína, etcétera. Y luego hemos visto que el diagnóstico por TPT mostró una tendencia significativa en relación con el consumo de opioides. La terapia conductual se asoció con un aumento en 2,3 veces en las semanas sin consumos de opioides y en 0,03 con relación a todos aquellos que habían contado con un diagnóstico de TPT. Tenemos un nuevo corte de sonido. Vamos a hablar de los límites y las implicaciones, los límites del estudio. Hay que saber que la gestión médica, o yo más que gestión médica, yo lo llamaría asesoramiento médico. Eran las personas que se encargaban de la prescripción. Había unas recomendaciones que provenían de especialistas en el mundo de la adicción. En Estados Unidos, supimos que el 75% de los pacientes de un estudio sobre tratamiento comunitario recibieron menos de un día al mes de tratamiento psicosocial, día al mes. La idea es que necesitaríamos añadir más días de tratamiento psicosocial. Los estudios se realizaron antes de la era del fentanilo y los resultados de buprenorfina más estos tratamientos al final nos llevan a 7 de 12 semanas sin opioides y a 10 de 12 semanas sin retención. Así que bueno, ahí lo que esto nos deja muy poco margen de mejora a la terapia conductual. Estamos hablando de 7 semanas de 12, 10 semanas de 10 semanas de 12, y es muy difícil aumentar el número de semanas. Difícilmente podríamos mejorar estos resultados. Los ensayos clínicos incluyeron un acompañamiento social que muchas veces no están presentes en estos entornos de tratamiento. Así que bueno, hemos empezado a pensar en cómo se han medido el nivel de éxito de los ensayos con buprenorfina. Hay que saber que se han medido a través del porcentaje o el número de semanas de abstinencia, es decir, sin consumo de opiáceos, perdón. Si no contamos con un gabinete, estos
Si no vienen, medir las semanas nos permite simplificar el tratamiento de los datos. Pero bueno, pero puede ser que perdamos a pacientes. Así que bueno, haría falta decidir a partir de qué momento decidimos si la persona ha consumido o no. Em, Hay que ver la abstinencia, pero bueno, en principio optamos por lo que como baremo por una semana de abstinencia. El problema es que la semana de no abstinencia no hay diferencia si realmente ha habido un día de consumo o 7 días de consumo en esa semana. Es una semana sin especificar el número de días dentro de esa no abstinencia. Es cierto que nos hemos centrado en la abstinencia o en una situación que podríamos considerar como cercana a la abstinencia. Es lo que llamábamos una situación de éxito, pero en las semanas de abstinencia o podíamos contar con varias semanas, una tras las otras. Bueno, en- este es el éxito. eh, Se refiere a cuando contamos con un periodo de abstinencia superior a 3 semanas en las 4 últimas semanas, incluida la última semana. Así que esto nos permitía tener unos resultados claros con relación a nuestros pacientes. Este, utilizamos una muestra armonizada, una muestra que provenía de estos 4 estudios. Estamos hablando de 869 personas. Hemos analizado la reducción en el número de días de consumo de opioides en aquellos que seguían recibiendo buprenorfina y que acudían a las visitas de estudio. Tenemos ahí el número de semanas a la horizontal y a la vertical tenemos el número de días de consumo a la semana. En rojo, las personas que fracasaron y en azul tenemos aquellas personas que realmente mantuvieron la abstinencia. Así que bueno, vemos que a la izquierda vemos que los mayores niveles de éxito los tenemos en el 25% de las personas. Vemos el porcentaje de personas que participan, que siguen participando en el estudio, es lo que aparece en la línea totalmente inferior, con relación a las personas que han abandonado o que no se manifiestan. Un cuarto de las personas que no lo lograron porque no mantuvieron los niveles de abstinencia. En cuanto a los resultados de estos 4 estudios, podemos decir que efectivamente ha habido una reducción en el consumo de opiáceos de 6,8, 6,2 semanas y hubo una reducción de 5,5 2. Esto nos muestra la importancia de la retención en el tratamiento. Si nos quedamos con la buprenorfina, es que es- algunas personas no mejorarán. Sin embargo, hay muchas personas que entran dentro del colectivo de no éxito, pero que sí que han logrado un éxito. Voy a entrar un poquitito más en los datos. Es verdad que lo que nos interesaba era si
la respuesta necesitamos semanas. This takes time. What about the typical time course of response to buprenorphine to treating opioid use Teníamos disorder? una Knowing this that curva de diet clinical respuesta practice, con la if we knew buprenorfina early on that someone y was hay que heading saber que toward todo esto a poor depende outcome, de la maybe we práctica could do something to clínica, sobre intervene todo early si en on el caso de to prevent personas that. que tenían unos resultados no So, demasiado as part of the exitosos y prescription esto nos opioid permitía addiction intervenir treatment study, de forma we precoz. Con found that relación al opioid use estudio, in the encontramos first week que el uso de predicted los an 80% opioides likelihood that la someone would primera use in weeks semana 9 through 12. And opioid use in eh, weeks 1 and nos 2 predicted a tenemos 94% likelihood that they would una use in weeks posibilidad 9 de through 12. uso en So las clearly, primeras using semanas early y on esto was a nos bad prognosis. permitió predecir Opioid un abstinence in the first 2 44% weeks de predicted consumo en las semanas número 9 y 56% 12, of es decir, non-use or en las illicit use. primeras So semanas, bad things can happen if you get off to a good start, 56%. but if you got off to a bad start, the Así likelihood que that good things were si going to happen was not very empezamos high. Sean Luo el at Columbia University si empezamos antes, los harmonized data from resultados our study and evidentemente two other serán large mejores. obesity studies. Rather than En cuanto a la looking at armonización success and de, non-success, de los he looked at datos, en lugar de centrarnos en el bad, éxito clearly o bad outcomes, 4 fracaso, consecutive hemos weeks of use, observado malos and he found that the first resultados 3 weeks en 3 semanas of buprenorphine treatment consecutivas. were critical Y predictors bueno, of nos hemos dado impacts. cuenta If que you had a las negative urine primeras test in the semanas first 3 de weeks, the buprenorfina son likelihood you were going to críticas relapse by week para 12 was poder only 13%. contemplar o para If poder you had predecir positive or missing una urines recaída. in weeks 1 through 3, it was Después de la 85%. So early probabilidad response de is very important. recaída But what es muy these, elevada cuando las cosas no han again, this sucedido is bien weeks. las 3 primeras We were semanas interested in o no han days. ido todo How lo many bien. days of use Así at the que bueno, beginning actually make a esto se difference? mide en And semanas, so pero sí que nos interesa that's medir the todo next ello study that por we've días. been Así que doing. So we harmonized data from just 2 of es these el studies, but estudio not all of the siguiente. studies Hemos added up to all the data on armonizado the los days that we were datos looking at. de 2 And we were estudios interested in how porque many en days of todos los opioid use estudios in the no nos first daban 3 los weeks mismos resultados. best Así que predicted hemos the likelihood of analizado relapse or cuántos treatment. días de consumo de opioides las tres So primeras semanas y todo ello para 52% of predecir those with la any use in probabilidad de weeks 1 or 2, recaídas. Y nos dimos one cuenta que day se or 2, situaba en relapsed 4 compared to only 14% consecutivas, of en una people who recaída en didn't use 4 at all. semanas So just consecutivas de consumo. one day of Así que use nos dimos predicted cuenta que a threefold or more, three, un solo difference. día de consumo en las 61% of dos people primeras with semanas 2 or more days in the first contempla 3 una weeks diferencia combined grande. Y relapsed esto versus en comparación 17% con with aquellos que 0 or tenían 1. 2 días de consumo Similar con las results 3 primeras for semanas. retention and number Solo of el opioid free weeks. 17% de So aquellos que habían tenido menos de un what that means día. is Esto quiere even one decir day of use in the first 2 weeks was the que best cut point aun con to un predict solo día de outcome. consumo durante You know, las we were dos looking for the primeras best semanas era combination el of sensitivity punto and de specificity. ruptura, el mejor One punto day para poder was a predecir los trigger in the first resultados. 2 weeks La was a trigger la mejor bad things combinación de occurring. sensibilización y However, especificidad. Un solo día de consumo ya generaba resultados if you no got to the idóneos. 3rd week Sin embargo, and you still si had only used pasamos one a la day, tercera semana, si llegamos a now la tercera semana y que your solamente ha habido risk consumo is durante un solo low. día, una semana, perdón, So el one day in the first riesgo 2 se weeks reduce. gives you a chance Esto que una before jornada en week las 3, 2 primeras semanas nos da la if you can hold posibilidad it at one day, o you go from the high risk to the low risk. de So si it doesn't take much sobrepasan to tip you in one una única direction or the other, jornada but de you consumo, have a en chance ese caso las cosas perhaps pueden cambiar. to Así do que es cierto que la something, some línea es muy early fina. intervention in Puede those ser que first tenga 2 la weeks that posibilidad de says hacer for intervenciones someone that had only used precoces en one las day dos to say primeras semanas, puesto que ahí time está to el nip punto this in the álgido bud, time to para really personas que solamente hubieran tenido un one solo more day of use consumo. and you go Y into a esto para completely different intentar category. recuperar So la in conclusion situación, of all of this, ya many que patients respond well to pasamos, buprenorphine si no plus pasamos a otra medical counseling, which I categoría. prefer to Es call it, as decir, opposed to que medical como management. conclusión puedo decir que Even those who muchos don't achieve pacientes abstinence han often reduce their efectivamente opioid han use respondido muy substantially as long bien as a they la stay on it.
buprenorfina combinada con un acompañamiento médico. Incluso aquellos que no lograron totalmente la abstinencia reducieron considerablemente su consumo de opioides, siempre y cuando se mantenga la buprenorfina. Esto supone un aumento, pone de relieve la importancia de la retención en el tratamiento. Muchísimas gracias. Merci beaucoup d'avoir respecté le timing et pour la qualité de la présentation. Alors, Muchísimas gracias por haber respetado los plazos. Tenemos a un profesor de psiquiatría en la Universidad de Yale, el profesor Potenza, y que nos va. Tengo que felicitarle en nombre del Congreso y en nombre de la asociación por un premio que acaba de recibir y que es un. Así que bueno, muchas felicidades por este premio. No tengo sonido. Un momento. Bien. Tengo una serie de cosas que yo quería decir antes de arrancar. Si pensamos en la tecnología digital o que ha dado muchos beneficios a la persona, pero eso ha preocupado mucho a nivel internacional, sobre todo ante la exposición con la juventud. Por lo tanto, hay grupos como la Academia Americana de Pediatría ha producido líneas directrices para intentar proteger la juventud en su desarrollo y dar consejos respecto de cuánto tiempo se deberían pasar delante de las pantallas y con qué edad. Bien, Martin Collis y un grupo de colegas, entre los que estoy yo, hemos revisado algunos de los datos respecto a estas actividades para sentarnos sobre la salud mental. Y hemos visto cómo para poder ver la complejidad de cuando uno se concentra sobre la persona, las diferentes características que emergen y igualmente para ver los diferentes niveles de la sociedad, porque es verdad que se ha interactuado de forma completamente diferente con las redes sociales. Es muy importante, por lo tanto, para poder comparar los grupos y hemos hecho un estudio sobre el desarrollo cognitivo en la juventud y hemos propuesto de ver esto sobre 10 años, empezando con niños con 9 y 10 años y sobre 11.000 jóvenes con imágenes del cerebro que se ha tomado. Hemos medido y de nuevo, disculpe, hay cortes de sonido, nos disculpamos por ello. Por lo tanto, decíamos que teníamos dos líneas de factores que estaban más adaptados a los datos respecto a un cuarto para una alta frecuencia. Por lo tanto, veíamos de esta manera la evolución. Y como decía, para los tipos de pantalla que consumían estos adolescentes y jóvenes, no eran uniformes en los diferentes ámbitos. Era difícil concentrarse sobre los vídeos, porque para aquellos que juegan a los juegos vídeos, hay diferentes actividades y zonas del cerebro que se activan. Es importante ver que este grupo de alta frecuencia mostraban una diferencia muy importante respecto a los resultados de conductual y cómo se podía medir una alta impulsividad y sensibilidad, como se ve en esta imagen. Aquí en rojo veis estos grupos de alta frecuencia y en azul de baja frecuencia, y lo que tenían alta frecuencia, que tenían de 9 a 10 años, en diferentes años han mostrado más alto nivel de impulsividad, una actividad del comportamiento activado, niveles, digamos, de capacidades de lectura. También los resultados eran diferentes según los grupos. Desde un punto de vista de salud mental, las actividades centradas sobre la alta frecuencia han mostrado
los niveles psicológicos que pueden tener y sobre todo respecto a la oposición, respecto el comportamiento que podían tener. Unos de estos momentos, sobre todo en el caso de la adolescencia, se ha mostrado como que alguna parte del cerebro, digamos, se puede medir estos elementos motores, ya que sabemos que la adolescencia es una edad de riesgo. En muchas partes del mundo, los adolescentes tienen móviles. Estudios e investigaciones han indicado que 95% de adolescentes en Estados Unidos, de jóvenes de 3 a 17 años, tiene un móvil, 95%. Y incluso la porción de jóvenes que dicen estar constantemente, por lo tanto, en línea, ha doblado de un 24% a 2014 hasta un 46% en 2025. Si vemos ahora los grados en los cuales estas actividades y las medias que se pueden encontrar, la actividad infantil frente a la actividad adolescente en los medios audiovisuales, vemos que se ha centrado sobre la edad de 5 a 21 años y luego vemos que hemos visto cómo se ha doblado para las personas de 5 a 12 años, se ha doblado ese consumo. Y luego hemos visto la evolución del grupo de alta frecuencia centrado sobre la comunicación, utilizaban los chats y las redes sociales. Y respecto a la forma como la juventud utiliza esas redes sociales, hemos visto cómo esto ha cambiado también enormemente. Como veis la pantalla, tenemos aquí TikTok, Facebook, WhatsApp. Han capturado grupo entero de adolescentes según tramo. Si vemos ahora los grupos, vemos que quien está casi constantemente en línea es con TikTok, que alcanza un 17% de personas que constantemente nos dicen que están en comunicación con TikTok. Hemos observado que hay diferencias individuales que aparecen en este caso. Vemos que, por ejemplo, que las chicas dicen estar muchísimo más en línea con la mayor diferencia y siempre se encuentra con TikTok. Estos datos hacen eco a lo que se ve realmente. Y sobre los adultos, hemos mirado los trastornos de adicciones de las redes como Internet y los juegos en líneas. Y aquí eran los hombres los que predominaban en Internet. Uno de los beneficios y ventajas que hemos podido encontrar y hemos mirado las relaciones temporales para ello y hemos visto las actividades sociales en líneas y hemos observado cómo con las predicciones ADHD y hemos visto que las evoluciones y aquellos que estaban constantemente, digamos, con una problemática y unos trastornos importantes. Y precisamente como se ve aquí, hemos podido analizar esta actividad en línea, pero en función de la atención que se le dedica. Se ha observado igualmente los efectos de la actividad social en línea predice los síntomas de TDAH de forma longitudinal en niñas y no en niños. Luego vemos cómo hemos descubierto que sobre la línea de inferior
habíamos podido alcanzar los umbrales de riesgo con problemas y trastorno muy seria. Y después de un año, 85% de estas personas, pues están, como veis, son personas a riesgo en cuanto a la, digamos, exposición con Internet. Vemos que hay individuos que cambian. Y por lo tanto, esto está directamente ligado y hemos visto que algunos elementos es debido a la emergencia de algunos síntomas. Put out an advisory on the relationship between social media use and youth Un mental momento, por health. favor, tenemos un problema de Further, corte de wrote an sonido. opinion piece that social media platforms Hemos, should be regulated to have product warning respecto, labels the way that alcohol and pensamos tobacco que el products. acceso debería ser reglamentado And if we y think con about how, avisos, como se hace con el nomenclature tabaco systems igualmente y el that are alcohol. utilized might be, Y si less pensamos en la predictive manera en la of cual los introduction of sistemas, class-resistant diseases, como por ejemplo son consider el juego, los problematic use of the videojuegos internet, y las conductas or sexuales behavioral compulsivas issues more broadly, y el uso some, problemático del a new Internet, category in the estos ICD-11 trastornos is the están disorders relacionados linked to con el addictive juego y los behaviors, and it videojuegos se includes both incluyen como gambling and trastornos gaming debido a disorders. conductas There adictivas. are hazardous Y entities se which are incluyen, por lo tanto, el akin to the juego hazardous y or las harmful apuestas alcohol peligrosas. use, Y which observamos should be very helpful from a que public en health este perspective. estudio And then, que compulsive también sexual hay behavior que disorder, which may include tenemos problematic use of igualmente que pornography, compararlo has con been los included problemas as a new derivados del alcohol, ya diagnosis que as hay an impulse igualmente control disorder. unas correlaciones que se So if we pueden think about some of realizar. the data that were driving this from a Si miramos neurobiological luego, perspective, it has been found that across substance hemos use and descubierto, gambling por disorders in ejemplo, a meta-analysis by que Marcheluchin and colleagues, that ante individuals determinadas during the processing of sustancias, monetary como son rewards los show one juegos, el integral uso de vital Internet y demás, como esto tiene activation una associated afectación with a directa y reward se activa deficiency zonas del model, cerebro, una menor and activación appears to be also estriatal relevant for ante la individuals with anticipación de internet-related recompensa disorders. monetaria en personas con But there's a trastorno wider adictivo range of frente a activities that personas are sin ellos. performed on the Hay internet, diferentes including actividades social que media, se puede shopping and buying realizar en behaviors. cuanto al uso And de a las group redes of us sociales, por proposed ejemplo, that the designation of other la compra specified disorders compulsiva, due to y hemos, addictive behaviors, digamos, which is a propuesto new diagnostic el, entity in the que otros ICD-11 problemas that can específicos be used puedan to diagnose estar clinically these diagnosticados en el There also have been ACSID-11 para poder instruments tenerlo developed en and cuenta. validated, like the Igualmente, ACID-11, the se assessment han criteria validado y se han specific to addictive desarrollado disorders, por, which como por assesses ejemplo, for the el core tema de hacer ICD-11 esta, criteria, para ver the estos trastornos de incremental Internet control con over el ICD-11 increasing y priority para for ejercer un intermediate control behavior and de estos continuation or escalation trastornos despite adverse del consequences, comportamiento as well y as major ver y impairment analizar las from stress. consecuencias So this perjudiciales instrument que assesses those tienen, criteria incluso para un for caso de online estrés, gambling, donde gaming, estamos pornography evaluando use, pues social toda media la use, actividad de los and juegos shopping and en buying línea, behaviors. cómo se está On utilizando one of igualmente las redes sociales European y el Union policy comportamiento de initiatives, compras we compulsivas en generated a Internet. free e-booklet Esto that has been también translated hemos into 9 African redactado un languages and folleto can be downloaded for free electrónico at this gratuito website. y lo podéis, por lo This tanto, e-booklet covers a telecargar wider range of gratuitamente matters of the en internet, esta página including y topics recoge like el conjunto de los cyberpiracy problemas and sujetos a cyberbullying. Internet y con todos los problemas Now, if we take a igualmente step back and de think los from a problemas societal derivados level, igualmente I del think that acoso en Swanton and Internet. colleagues Si tomamos un describe poquito de an distancia, important nuestros component colegas where igualmente different han podido jurisdictions must observar, contend with how best to por otra balance parte, individual civil liberties y with buscar un societal equilibrio responsibilities entre and la institutional duties of care libertad to protect the individual y public la health. responsabilidad And in this de la process, there are sociedad. multiple relevant stakeholders that include Por lo individuals tanto, hay who decide how to diferentes utilize partes, these incluida digital de los technologies, individuos que deciden families, cómo especially utilizar parents who esas attempt to tecnologías, los recognize padres, la developing needs, familia,
particularmente que podría aportar también unas directrices para la juventud, para los grupos, así como personas que también proporcionan cuidados y que están dispuestos a ayudar a aquellos que tienen problemas frente a esta sobreexposición de Internet y aportando también una respuesta para intentar ver cómo se podría reglamentar mejor y proteger los individuos. Pero hay una parte también importante por parte de la industria respecto a la transparencia, el acceso a sus datos, que sería útil también para poder promocionar mejor una salud pública. Pues con todo ello, un grupo participó y se elaboró un informe de la Comisión de Lancet Psiquiátrica en cuanto al uso problemático de Internet. Y en los próximos 6 meses podremos publicar dicho informe. Hemos también elaborado una revista sobre la comprensión actual respecto a los problemas de los comportamientos de aquellos frente a pantalla y cómo resolver estas circunstancias. En resumen, Internet ha cambiado completamente la forma de vivir nuestra vida. La mejor manera de definir el uso problemático de Internet sigue evolucionando. Se están implementando igualmente otros campos como la IA, pero hay que tener cuidado de ver cómo podemos ayudar a las personas que sufren trastornos y cómo proteger las personas vulnerables, sensibles, como la juventud, para poder, digamos, tener la mejor vida posible. Muchísimas gracias por su atención. Thank you. Bien, muchas gracias. Sin duda, es un enorme problema. Ahora vamos a ver el tema del tratamiento de los agonistas opioides. Tenemos algunos ejemplos. Un momento, tenemos un corte de sonido. Un ejemplo concreto. Hemos pasado 5 años con problemas tratados con metadona y hemos parado ese tratamiento y los médicos implicados en este tratamiento, y pienso que es muy problemático en efecto, y particularmente ahora el próximo orador le voy a pasar, a ver, no es el señor, es el señor Ramzi Haddad, efectivamente de Beirut. Va a hablar de la situación en Beirut, que no está muy tranquila. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los organizadores por habernos invitado en el THS. Se tenía que haber organizado en Líbano, se anuló y precisamente voy a hablar de estos conflictos y específicamente de los tratamientos agonistas, opioides en estas regiones de conflicto. Están las diapositivas en inglés, pero yo voy a hablar francés. Voy a hablar de 3 regiones: Palestina, Ucrania, Palestina, Líbano. Como verán, hay retos comunes, hay problemas comunes y respuestas también comunes, sin ponerse de acuerdo para ello. Y luego vamos a proponer algunas pistas de reflexión. Estas 3 regiones no son las únicas que viven conflictos actualmente, pero sí que son 3 regiones en las que hay problemas de tratamiento con agonistas opioides y son regiones afectadas por los conflictos. Durante el periodo del COVID también fue difícil el acceso a la atención sanitaria, pero no es comparable con la situación en estas 3 regiones en términos de magnitud y de duración.
Todos conocen lo que ocurre en Ucrania. Vamos a verlo rápidamente. Se dieron dos fases. Primera en febrero de 2014, invasión de Crimea y la guerra del Donbass, y en febrero de 2022 una invasión a gran escala, al principio, y con la anexión de 4 regiones al este de Ucrania. Antes de la crisis, Ucrania es uno de los países, era uno de los países donde la epidemia de VIH era muy prevalente, con muchas personas que se inyectan sustancias, sobre todo opioides, y de hecho es el programa de DAO más grande de Eurasia y de Europa Central. La mayor parte buprenorfina y mantenimiento con metadona. Antes de la crisis ya era difícil, y los fondos a veces venían de fondos externos como el Fondo Mundial. Antes la metadona y la buprenorfina se importaban. Actualmente hay 2 regiones en Ucrania que las producen. Antes del 2014, las regulaciones respecto al TAO, tratamiento con agonistas opioides, se basaba en la experiencia de otros países y se había ido modificando en función de la cultura y de las mentalidades. Y como ven, no siempre está basado en elementos, porque los usuarios tenían que registrarse en un registro nacional de narcóticos, tenían que haber fracasado antes 2 veces en su intento de tratarse antes de seguir un tratamiento de mantenimiento con TAO. No se podía recetar dosis, y las farmacias solo podían tener reservas de medicamentos durante un mes. Y el transporte de los medicamentos entre regiones era mucho más caro que el propio medicamento. En 2014, con la invasión de Crimea, Rusia prohíbe los TAO y se eliminan también en Crimea. Se cerraron 11 programas, el 10% de los usuarios falleció, el 20% se pudo reinscribir en otros programas de TAO en otros países o hacer curas de desintoxicación, y la mayor parte se perdió de vista. Pues en ese momento la movilización era importante de organizaciones internacionales y locales para intentar encontrar soluciones y para ayudar a estas personas. Como consecuencia de ello, se repensó un poco la situación. En el 2016 se produjo un cambio en las regulaciones que permitió mayores dosis, por ejemplo, durante 6 meses. La condición, que era un poco absurda, que era haber fracasado en 2 tratamientos, se eliminó, y había más flexibilidad en las prescripciones. Pero el hecho de tener que registrar a las personas, a los usuarios en un registro de narcóticos seguía presente, lo cual a menudo es un obstáculo para los usuarios, que es un exceso de burocracia inútil. Y también durante este periodo, algunas clínicas privadas tuvieron el permiso de las autoridades para abrir y para trabajar de una forma un poco particular, que era legal, no era ilegal, pero sí que era una forma de darle una vuelta a la legalidad. Se podían prescribir medicamentos a largo plazo, lo que hacía que la prescripción y el informe era más sencillo que los que tenían tratamientos de mantenimiento. Pues seguían tomando estos medicamentos, pero en un escenario de detoxificación a largo plazo. El inconveniente de estas clínicas privadas es que el paciente tenía que pagar. Por tanto, la mayoría de gente no iba a las clínicas privadas. Únicamente el 20% de los pacientes con tratamiento con agonistas opioides iba a estas clínicas privadas. En el 2022, los retos, evidentemente, eran cómo seguir tratando a estos pacientes existentes, cómo tratar a los pacientes desplazados
en regiones bajo las bombas y los nuevos pacientes que necesitaban tratamiento, algunos porque ya no encontraban los opiáceos ilegales, que necesitaban más TAO todavía. Muchas clínicas privadas también tuvieron que cerrar, evidentemente, y el transporte de los medicamentos entre regiones era cada vez más difícil. En ese momento se produjo una movilización importante de las ONG, del Ministerio de Sanidad, de la sociedad civil sobre todo, para intentar reaccionar rápidamente ante esta situación. La respuesta del gobierno y de las ONG se produjo un cambio importante en las políticas y en las regulaciones, de manera que se pudieran tener prescripciones de hasta 30 días, lo cual facilitaba las cosas para los usuarios. Permitían también que los farmacéuticos almacenaran más medicamentos para 3 meses en lugar de un mes y permitir también que cada localidad fuera más flexible en las regulaciones. Hay que subrayar también el trabajo de las ONG, sobre todo Alliance for Public Health, que pudieron transportar los medicamentos a las distintas ciudades de riesgo, a veces ocultas entre otros medicamentos para poderlos hacer llegar. Los médicos pues tuvieron una respuesta variable, si bien había tratamiento con opioides para mucho tiempo, pero algunos médicos tuvieron miedo y disminuyeron las dosis de los pacientes para que el stock aguantara. Otros, en cambio, priorizaron los pacientes existentes y no redujeron las dosis, pero no incluyeron a otros pacientes, no aceptaron otros pacientes. Las clínicas privadas que quedaban abiertas redujeron las dosis de metadona gradualmente para que las dosis llegaran y aguantaran. Los pacientes a menudo no llegaban a acceder a los lugares de prescripción. Algunos acosados y acosaban o atacaban a otros pacientes y a las clínicas para poder tener sus dosis, y los recursos humanos resultaban cada vez más difíciles. Los prescriptores, los médicos a veces tenían que dormir dentro de las clínicas para poder asegurar el servicio. Pero a pesar de todo esto, los estudios de Ucrania muestran que la respuesta en general fue positiva, que en el sentido en que los pacientes se vieron afectados, claro, pero hubo pocas interrupciones de tratamiento, relativamente hubo poco consumo de drogas ilícitas y el número de pacientes se mantuvo y volvió a la normalidad. Y todo esto gracias a los esfuerzos coordinados de la sociedad civil y del gobierno. Para Palestina tenemos muchos menos estudios que para Ucrania. Tenemos sí que algunas cifras que provienen de algunos documentos. Ya saben que los territorios palestinos son la Franja de Gaza, Cisjordania. Las estimaciones indican que hay cerca de 26.000 HRD, es decir, varones consumidores de drogas de alto riesgo, muchos población masculina. La sustancia es tramadol, en general en Cisjordania también hay mucha heroína y varios centros están presentes en esta zona, sobre todo en Cisjordania más que en Gaza, para tratar a estos usuarios. La metadona empezó en 2014, la buprenorfina en 2018, es gratuito para todos los pacientes. Al principio había más disponibilidad en Cisjordania que en la Franja de Gaza. Las dosis para administración domiciliaria eran posibles, pero con criterios más estrictos. Evidentemente, la interrupción de los tratamientos, sobre todo en la Franja de Gaza, y el poder transportar medicamentos se ha convertido en algo más difícil, y esto se agravó todavía más a causa de los trastornos psicológicos que sufre la gente y del hecho de que los tratamientos agonistas opioides no son la prioridad en este tipo de situaciones. Pero a pesar de ello, las cifras del Ministerio indican que en Cisjordania y la Franja de Gaza no hay tantas cifras, pero en Cisjordania no se han tenido que disminuir las dosis
y que ha habido planes de contingencia distintos para mantener a todos los pacientes en tratamiento TAO. En Líbano, si van al Líbano hoy, verán que es un país fantástico, con una vida de día y de noche fantástica, pero la realidad no es tan fantástica. Desde el 2019 se está viviendo la peor crisis económica de devaluación de la libra libanesa, explosión del puerto en agosto del 2020, con daños enormes, y desde el 23 la extensión del conflicto de Israel y Palestina, con muchísimas pérdidas y con muchos desplazados. Antes de la crisis, en Líbano no estaba disponible la metadona, había buprenorfina. La gente pagaba el tratamiento aproximadamente 200 euros al mes, lo cual es bastante. Imaginen, después de la crisis, 1.200 personas en tratamiento con buprenorfina. Las directrices no están muy claras y no son muy inteligentes. Solo pueden prescribir los psiquiatras. Es posible la administración domiciliaria, y para cada receta hace falta un análisis de orina. No importa si es positivo o negativo, pero hay que hacer este análisis de orina. El 90% de las personas son tratados por las ONG, lo que compensa un poco los fallos del Estado. Lo sentimos, pero hay un corte en el sonido. Después del 2019, pues retos, escasez de medicamentos, barreras económicas y financieras, barreras geográficas. Se movilizaron las ONGs, el sector privado, para donar medicamentos y para ayudar a la Agencia Francesa de Medicamentos para poder pagar los tratamientos, lo cual era imposible hasta entonces. Como en Ucrania, a pesar de todo ello, no se observó un aumento significativo de drogas ilegales. La mayoría de pacientes siguió con el tratamiento, pero por desgracia no ha habido nuevos pacientes en esos años. En estas 3 regiones podemos decir que al final no ha ido tan mal respecto a otros temas. ¿Qué es lo que explica este hecho? Interrupción del sonido, lo sentimos. Pues la ayuda internacional, la colaboración entre el gobierno, la flexibilidad del gobierno y la dedicación de los médicos y de otros proveedores de servicios. Se realizó un estudio por parte del de la Mura y colaboradores para intentar explicar esta resiliencia. La primera pregunta es si en estas 3 regiones el hecho de que antes de la crisis se trabajara en condiciones que son ya de por sí difíciles, con pocos recursos, con dificultades, hizo que a partir de la crisis la gente pudiera reaccionar de forma rápida y eficaz. Y quizá esto explicaría, en cierto modo, la resiliencia. Y la segunda pregunta es cuáles son los costes a largo plazo de esta resiliencia para los individuos y también para el sistema sanitario. ¿Hacen falta más estudios para responder a estas preguntas? Pero en los 3 países, pues los retos eran que había que registrarse, que había listas de espera, criterios diagnósticos, criterios de regulación rígidos y no muy lógicos, recursos financieros insuficientes, falta de recursos humanos. Por tanto, es cierto que, aunque diga Platón, la necesidad es la madre del ingenio, el haber trabajado durante mucho tiempo, yo conozco el caso del Líbano, imagino que es lo mismo en Ucrania y en Palestina, el hecho de haber trabajado mucho tiempo en condiciones difíciles ha hecho que hayamos podido reaccionar de forma rápida y bastante eficaz al final. Pero para responder a la segunda pregunta, la resiliencia no es suficiente y la improvisación tampoco, y hay que cambiar las políticas, hay que cambiar las regulaciones. No es suficiente decir si somos resilientes. Este documento fue trabajado durante varios años sobre las legislaciones y guías y
respecto al tratamiento con agonistas opioides, coordinado por Olivier Simon. La recomendación clave era precisamente no necesitar autorización previa del gobierno, eliminar barreras financieras, tener una coordinación entre todos los actores y disminuir en la medida de lo posible la estigmatización. En estas 3 regiones mencionadas habrán visto que la mayor parte de recomendaciones no se cumplen. Ucrania ha cambiado mucho desde entonces. En Líbano presentamos un documento al Ministerio de Sanidad para alinearnos en la medida de lo posible con las recomendaciones. En Palestina creo que todavía es muy pronto. Y la semana pasada, de hecho, me llegó este documento que precisamente habla de la STAO en tiempo de crisis, insista en la continuidad de la STAO en tiempo de crisis, en la resiliencia de la comunidad con todas las partes interesadas. En tiempo de crisis hay que aumentar las dosis para tratamiento domiciliario, la posibilidad de responder al riesgo de sobredosis que puede existir, aumentar la posibilidad de ayudar a las personas que quieren dejar el tratamiento o hacer un tratamiento de desintoxicación y aumentar el apoyo psicosocial. Lo hicimos de forma espontánea durante las crisis, pero no deja de ser un documento importante. Algunos colegas del TDO han participado en este documento. Esta mañana Alexis Guzdil ha terminado su presentación citando a Albert Camus. Yo terminaré también mi presentación citando a Albert Camus con esta frase que muestra que el ser humano en momentos difíciles consigue siempre encontrar en sí mismo los recursos y la fuerza necesaria para seguir avanzando. En pleno invierno descubrí por fin que en mí existía un verano invencible. Muchas gracias. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Donc, ça nous fait 3 présentations et 15 minutes. Por esta justement, pour presentación, pouvoir échanger 3 avec presentaciones y les 15 speakers. minutos para poder On a hablar vu un con panel, los effectivement, donc de con todos thématiques ustedes. évoquées. Hemos visto un panel Est-ce qu'il y de a une distintas question dans temáticas. l'assistance? ¿Hay alguna pregunta en el Pas pour público? l'instant. Moi, j'en ai No une. por ahora. Yo tengo Hello. una. Hi, my name is Jason Farrell. I'm from Amsterdam. My question is for Mark. I liked your presentation, but maybe I missed the beginning. You talked about behavioral therapy Quizá no he oído el in principio, combination with the pero medication. en el tratamiento sorry. combinado. Perdón. Roger, sorry, Roger. Yeah. Sí, una pregunta que se dirige a Roger. What were the outcomes of that behavioral therapy? Was it Los behavioral intervention? What resultados. kind of ¿Esta intervención es comportamental o es un you didn't tratamiento really you conductual? talked about abstinence as the He marker hablado for de success, abstinencia but what con kind of marcadores de éxito, outcomes were you pero looking for the behavioral therapy? ¿qué resultados And buscaban Also, I exactamente like what you said about para la any day terapia a drug user conductual? doesn't use. He oído que ha hablado That's ha dicho que successful cada day in día the eyes of treatment providers. que So, un usuario no you know, you had a utiliza el lot tratamiento more es un success than éxito. you actually could document, I guess. But I'm very concerned about the behavioral therapy or the Me intervention preocupan that las you were providing. terapias Can you talk about that? conductuales. Entonces, con su intervención me ha parecido. Sí, he hablado de 3 tipos de comportamientos. En el primero, había una gestión sistemática de 20 minutos de visita con un médico estructurada para hablar de los efectos secundarios. Se ha hablado también de grupos de apoyo para ayudar a las personas en caso de craving. El primer estudio mencionaba distintos aspectos para problemas interpersonales, problemas familiares. Hay tratamientos cognitivos también.
el estudio de Walter Links, en el que los participantes seguían una gestión a domicilio o una terapia cognitiva o ambas. Como resultado de este estudio se mostró que respecto a los opioides, para evitar la recaída estándar, las medidas y los resultados indicaron que había resultados distintos. Sea o no sea un éxito, fue la razón por la cual miramos las definiciones de éxito con más detalle para ver cuáles eran los usos, cuál era la situación de la abstinencia, porque encontrábamos que nos faltaba algún elemento. Y al combinar los días de utilización, veíamos que había una disminución del uso por parte de las personas por tanto, no se produjo ningún cambio de marcadores, no se habían incluido estos marcadores del comportamiento. Lo que hizo Kate McHugh es que no marcó diferencias entre el funcionamiento. La gravedad y el índice de gravedad no se tuvo en cuenta. Se tuvo en cuenta el indicador de cambio a lo largo de 12 semanas, luego la calidad de vida. Y esto sí que nos interesa hoy, que miramos hoy, para ver si se producen cambios en la calidad de vida de los usuarios o no. Es algo que se está mirando de cerca. Muchas gracias por la presentación. Han dicho muchas cosas y podría empezar. Estoy de acuerdo con el hecho de que el Líbano es un país en el que es difícil la situación hace frente a muchos problemas. Yo me refiero a mi experiencia en el Líbano, también en el caso de Ucrania. Cómo utilizar estos medicamentos y cómo ayudar a estos usuarios y cómo ayudar para la gestión de los tratamientos. Quizá podríamos hablar de los problemas de las dosis, en concreto, en las zonas y las regiones no estables, cómo poder continuar los tratamientos en estos países. Quería preguntar a Mark respecto a su primera diapositiva, si el reclutamiento ¿cuál sería su recomendación y cómo utilizar estas herramientas online? Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando empezó la crisis, el stock de buprenorfina era muy limitado, hubo que disminuir las dosis para que llegaran a todos los pacientes. Cuando empezamos a tener suficiente buprenorfina, a veces lo que hicimos es aumentar las dosis o dar las dosis a los pacientes para casa, de manera que pudieran administrarlas a domicilio en caso de que hubiera falta de medicamento o que las personas se tuvieran que desplazar. De este modo se podría ayudar. En Líbano, el problema principal es la cuestión económica, parte de la guerra y del precio, el precio que los medicamentos no están cubiertos por el gobierno ni por ningún tercero. En Ucrania, si no me equivoco, el tratamiento lo financia el gobierno.
early dosing is really important. If you look at all of the trials that El were problema de las part of the study that I dosis was talking about were done in a period before fentanyl came to the United States. And so dosing was pretty straightforward. The target was 16 milligrams. Some cuan- people got a little en less, Estados Unidos el some got a little objetivo more. es, And typically they get to 16 milligrams in the second day, but it isn't. When you realize how important those estábamos numbers hablando really de dosis de 16 miligramos el segundo día. as high as possible, Era importante, as pues, quickly as possible, que because tener la dosis right máxima now, durante la primera semana y lo antes posible, those people who are using fentanyl, aunque some people hoy en día hay low doses controversia fentanyl, respecto a high ello. Hay doses, personas que there's more utilizan fentanyl fentanilo, otros being empiezan con dosis muy known right bajas, off the bat. otros con dosis So más altas, it will be interesting to see how that affects pero sería importante weeks, saber first couple of weeks. People are afraid of cómo withdrawal with too high funciona durante las morphine primeras doses. semanas. But you raise a very important point, which is getting the dose right early on is very important because the early response is so important. So thank you for the question. If Muchísimas I'm to gracias. understand it Muchas gracias por sus appropriately, preguntas. the question is about Si he when to seguido, intervene. yo creo que su And pregunta that question tiene que ver con más que nada cuándo hay que intervenir. Ha habido un corte de sonido. meeting parents and adults about internet use and the effects on developing youth is one way Igual that can start, as soon as possible. hay As que we get that conseguir que better todas understanding to estas provide that information to individuals. partes In terms of implicadas developmentally, when entiendan, infants go to children entiendan to un poco toda la adolescents, cadena, I puesto que think si trying mejoramos to toda la cadena de develop información, skills for things like daremos emotional mejor regulation, acogido y en cuanto a lo que and son los niños, being en able cuanto a lo que to son tolerate adolescentes, hay que delays in encontrar gratification una are very gestión important skills to develop early emocional. in life through Hay, early attachment processes. hay que igual If we think trabajar about las what's been empirically recompensas, tested for intervention, sobre todo si tenemos en cuenta lo que se ha probado desde un punto de was vista based on empírico. looking at a broad range of measures Así and looking que at which measures analizando related accounted for most of the las variance in medidas, terms of predicting subsequent hemos substance use visto que going había from cambios childhood en to cuanto a adolescence. And there are things like emotional la predicción de regulation, impulsivity sustancia, were el the consumo de factors that sustancia. accounted for most of the Así variance. que And so in her middle la school, late middle school, medicación like más 7th, 8th grade intervention program that's been empirically terapias validated para to el blunt control de la substance use impulsividad, problems in developing youth bueno, pues over a 5-year igual. period, teaching individuals skills to regulate Igual, emotions, to delay bueno, podamos gratification. poder Those poner en marcha processes are una very serie helpful. de I would imagine those are decisiones, de going to be helpful enseñanza para for los jóvenes, screen reading ayudarles a gestionar activities. sus emociones, ayudarles para que puedan esperar, Those motivations que that are puedan most esperar linked la to recompensa, problematic pero que engagement, sean capaces de using esperar the más tiempo esas internet or recompensas a digital los esfuerzos. devices El to uso cope de with negative Internet, el emotional uso de states is one of the dispositivos most robust factors electrónicos linked to problematic usage. We don't have all the data yet, but those podrían would be my thoughts. tal vez permitirnos resolver I have a algunos comment for trastornos emocionales. My Tengo una greatest pregunta anxiety para el has always doctor been in Potenza. academia that I'm going to La stand on the ansiedad, podium and give a lecture, and somebody will raise his hand and say, cuando "Excuse me, Dr. Kemener, have you read the last issue of the Mongolian Journal of Psychiatry that just came out usted ha yesterday that pretty much leído dispute everything?" So I have a present for you, el Dr. Potenza. It's informe Scientific que se American from presentó October, ayer, which I buy for my tengo, kids whenever I read it. tengo un And there's an regalo article para here usted. by Laura Edelson. She's Estamos from Northeastern hablando Boston, de un artículo de called What I Wish Laura Parents Knew Alexson About Social Media. que The problem viene that we have
que viene de Boston. Así que me encantaría que hablamos de estadísticas, me gustaría que los padres estuvieran más familiarizados. Me gustaría que me dijeran cómo se enseña a los padres los riesgos de un uso excesivo de las redes sociales. Los, los, los chavales, nuestra juventud, conoce mucho mejor ese mundo. Nosotros venimos de un mundo analógico, ellos vienen de un mundo ya digital. Con lo cual, ¿cómo informamos a los padres? De hecho, hay una broma que una niña decía a su madre: no te olvides que te he enseñado a utilizar el ordenador, y la madre respondía: acuérdate que yo te he enseñado a utilizar una cuchara. Es un artículo terriblemente interesante. Y hay que saber que el adolescente es un producto, no es un cliente. La juventud no entiende que al final todo lo que hacen en línea es recogido, es trasladado a cualquier persona que pueda explotar estos datos y a los niños. La segunda pregunta es que el algoritmo alimenta un diseño, y esto para potenciar el uso y no para aumentar el bienestar. Así que lo que tenemos ahí es un enemigo. Casi, casi diría que tenemos el enemigo en casa. Se trata de viajado en avión. He pasado 5 o 6 horas, he hecho toda la costa oeste. Había a mi lado una niña que se pasó todo el viaje jugando. Yo miré a la niña cómo jugaba, el padre me miró. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos normalmente no se mira a los niños, no se mira a los adolescentes. Y estuve a punto de decirle, y le dije, perdón, le dije, su hija no mira. We are very short in time. We'll leave the opportunity Le to dije, both su you hija answer your lleva comments. conectado Yes, a I esta agree that this is a very pantalla rapidly desde hace changing 3 horas. space and there are No, different no le puedo generational quitar la pantalla. and even Es verdad que es una subgenerational realidad que está en differences in pleno terms of cambio. Hay un understanding cambio and comfort. generacional y I hasta also dentro agree de that de we una need to propia do a better generación. job at understanding Además, the algorithms deberíamos and how they may entender un be poco más cómo influencing funcionan los decision algoritmos processes and perhaps y de qué subverting free will. manera pueden To that intervenir effect, en los there was procesos de a toma de documentary about decisión. 5 years ago called The Social Y Dilemma, which I además, would porque encourage es, people to es watch if que they esto haven't done so reduce already. el It's a bit bienestar de las outdated because it's in poblaciones. a Hace unos pre-AI años hubo un environment or dilema. pre-AI being the way that it is right now. Es, But it does speak to es the un point of entorno a number of people Estamos hablando de un from entorno antes de la llegada de la Silicon inteligencia Valley companies artificial. leaving the Eran industry una serie de because the personas que se approaches that were being taken by encontraban the company didn't fit well with ante their la moral situación que las framework. empresas de And we have Silicon had Valley estaban whistleblowers cambiando, like estaban cerrando, Francis se Knott estaban yendo. come Así forward que bueno, to ahí testify hubo against some personas como companies. And Francis this has led Mountain to y que different regulations in different hablaban y que jurisdictions, daban including in the EU, testimonio where large contra fines have algunas been levied empresas. against Y Meta. esto generó So this is a reglamentación, hubo process right now, multas and how best contra to equip Meta, contra una all serie the de different empresas. stakeholders to Así protect que se trata individuals de and to saber use cómo these conseguir digital que todas technologies that have brought many benefits. How do we las keep partes those puedan benefits proteger while protecting a los individuals is usuarios very de important, la and it's parte changing and changing rapidly. Merci digital. beaucoup pour Así la que qualité des es présentations, algo la que qualité des está speakers. Nous avons cambiando. tous beaucoup de questions à Bueno, leur yo poser. creo Nous que aurons tenemos l'opportunité de muchísimas pouvoir preguntas. Yo échanger creo que tendremos plus la tard dans la oportunidad de journée. Merci seguir con beaucoup. este debate Nous a lo allons donc largo de clore la cette mañana. Así section que vamos avec a cerrar esta le professeur sesión. Maramani Vamos et on vous donne bien a entendu rendez-vous y pour la suite qui les se poursuit esperamos para el immédiatement. Donc ne quittez simposio pas effectivement, individual que donc será j'en dentro fais. de nada. Así Merci. que casi casi les diría que ni se levanten.